Hola chicos, este sería el video número 2 de las aplicaciones del cálculo integral. En esta ocasión vamos a ver longitud de arco. Vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos con área. Bueno, la longitud de arco es encontrar la longitud de desde aquí hasta acá, por ejemplo, si no se nos pide. ¿Qué es lo que haríamos si tuviéramos toda la curva físicamente? Pues lo que haríamos sería desdoblar esta curva, enderezarla y después medirla con una regla. Entonces, lo que podemos hacer es algo muy parecido con la ayuda del cálculo infinitesimal, con la ayuda de los diferenciales. Si nosotros queremos calcular la longitud de esta curva llamada f de x desde x igual a hasta x igual a b, lo que podemos hacer primero es tomar un pedacito infinitesimal de esa curva, algo así, es decir, de modo que caminemos un diferencial de x desde x, es decir, hasta llegar a x más de x. Ya sabemos que las imágenes respectivamente de esta pues sería f de x y la de arriba f de x más de x, donde la diferencia de esta y esta pues es el diferencial de y, es decir, f de x más de x menos f de x. Entonces, si nosotros queremos calcular el pedacito que está en azul, pues lo que tendríamos sería algo así. Como son infinitesimales, recordemos que ese arco se convierte en una línea recta. Entonces, tenemos Pitágoras, sería el cuadrado de la hipotenusa igual al cuadrado, a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Qué es esto? Entonces ya tenemos cuánto vale el cuadrado de este, pero no queremos el cuadrado, queremos nada más a de ese. Antes de eso podemos ver que hay dos diferenciales y cuando querramos integrar, pues no nos va a permitir integrar porque tenemos dos diferenciales, entonces y además al cuadrado. Entonces lo que podemos hacer es dejar a dx en términos de dy o a dy en términos de dx, es decir, que todo esto quede en términos de un solo diferencial. Nosotros sabemos que esta curva se llama y igual a f de x. Si obtenemos el diferencial, pues recordemos que por serie de Taylor, pues esto sería dy y esto sería f' de x, algo así, al obtener el diferencial, a lo que llamamos aproximación lineal. Entonces, dy es más fácil de sustituir aquí que de x, entonces vamos a sustituir a dy aquí, de modo que nos queda esto. Entonces, el cuadrado de un producto es el cuadrado de cada uno de sus términos. Entonces, esto es lo que nos resultaría. Podemos ver que hay factor común de x al cuadrado. Entonces, algo así nos quedaría factorizado. Sacamos el de x al cuadrado y nos quedaría 1 más f' de x al cuadrado. Entonces, no queremos a ds, ya dijimos que al cuadrado queremos solamente a ds. Entonces, sacamos raíz, pasamos la raíz y la raíz de un producto es la raíz de cada uno, es decir, la raíz de este por la raíz de este. Y aquí está nuestro diferencial. Pero esa longitud nada más es de lo que está en azul. Si nosotros queremos la longitud que está en naranja, pues tendríamos que integrar o sumar todos los pedacitos de longitud hasta llegar a b, es decir, una integral desde a hasta b. Ya sabemos que x está entre a y b, por lo tanto la longitud va a ser la integral de a b de eso que teníamos. Entonces, de esta forma se obtiene la longitud de arco. Si la curva estaría al revés, es decir, que tuviéramos a y entre constantes, pues entonces lo único que cambiaría sería esta f', sería f' de y. Bueno, vamos a obtener el primer ejercicio. Dice, obtener la magnitud de la longitud de y igual a menos x cuadrada más 4, esto es una parábola que abre hacia abajo por el signo negativo y que tiene vértice en 0, este pasa para acá restando, entonces sería más 4, 0,4 el vértice, que se encuentra arriba del eje y, es decir, todo lo que esté arriba del eje, aquí es del eje, arriba del eje x, es decir, todo lo que esté como y positivo, es decir, todo lo que esté arriba del eje x, aquí no es y, es x. Y el sistema está graduado en centímetros, entonces esta sería la parábola que tenemos aquí. Y ya sabemos que la longitud que queremos es todo lo que esté arriba del eje x. Y todo lo que esté arriba del eje x es todo lo que está aquí. Es decir, desde menos 2 hasta 2 gráficamente se puede ver. ¿Cómo lo podemos obtener analíticamente? Pues igualamos a y a 0, porque aquí
y vale 0 en el eje X. Entonces cuando y es 0, ¿dónde estamos? Y estamos en más menos 2. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros llevemos a cabo nuestra integral va a ir desde x igual a menos 2 hasta x igual a 2. Nosotros ya iluminamos en morado la longitud que queremos. Entonces ya sabemos que si vamos a integrar a x entre menos 2 y 2, necesitamos a f' de x. Y esa es la derivada. La derivada de esto es menos, aquí un signo se me fue, menos 2x. Que a la hora de elevar al cuadrado no nos afecta en nada, pero bueno, esta derivada estaba mal, nada más faltaba el menos. Y la integral es eso, entonces necesitamos y' al cuadrado, por eso es que la sustituimos aquí. Ya elevamos al cuadrado, pero no es tan conveniente ahora elevar al cuadrado porque esto se parece a una integral que vimos, es de formulario, donde u es esto y a es esto. Entonces a cuadrado es 1, por lo tanto a vale 1. El diferencial de u es 2 de x, por lo tanto para que esto sea de u necesitamos un 2 y dividir por 2 para no alterar la integral. Así, es la misma integral que está acá, nada más con distinta, con este cambio. Entonces esto ya se convierte en du, esto es a cuadrado y esto es u cuadrado, y se parece mucho a esta integral, que es un logaritmo. Entonces nada más habría que sustituir lo que vale u y a en esta integral, y sería un medio, un medio que está aquí, por la integral que sería u, que vale 2x, sobre 2 raíz cuadrada de esto que está aquí, ya elevado al cuadrado, pues es 4x cuadrada, más a cuadrada que es 1 sobre 2, logaritmo natural de u, que es 2x, más la misma raíz, valuada en 2 y valuada en menos 2. Y esto es lo que nos resulta, que es aproximadamente 9.29 centímetros, porque el sistema está graduado en centímetros. Si no nos dieran la graduación, sería en unidades de longitud, es decir, u. Vamos a hacer otro ejercicio. Dice, obtener la longitud de esta curva entre los puntos A y B. Aquí nos están dando los puntos, entonces podemos integrar con respecto a X o con respecto a Y, pero muchas de las veces es mucho más fácil considerando aquí quién es más fácil de despejar. Aquí podemos ver que a Y está un poquito complicado despejar y dejar todo en términos de X, pero X es muy sencillo de despejar, de aquí lo despejamos y nos resulta Y, nosotros queremos Y igual a f de X, pero si no se puede, lo que podemos hacer es X igual a f de Y. Entonces nosotros no pudimos despejar a Y, pero sí pudimos despejar a X, entonces es válida la formulita que obtuvimos, nada más que hay que cambiar la derivada. Ahora no va a ser f' de X, sino f' de Y. Y entonces el intervalo sería de Y, es decir, desde 1 hasta 2. Si nosotros hubiéramos podido despejar a Y en términos de X, pues entonces el X estaría entre 7 doceavos y 67 veinticuatravos. Entonces esta integral es válida. Como pueden ver, lo único que cambió es esta derivada y este diferencial, y es válida. Entonces vamos a obtener la derivada de aquí, considerando que esto es f de Y, y ya sabemos que Y va a estar entre A y B, es decir, entre 1 y 2. Esta es la curva que andamos buscando, y lo que les decía es como si nosotros la volteáramos. Entonces deduciríamos la misma formulita, no habría que definirla nuevamente. Entonces ya sabemos que lleva de 1 a 2, entonces necesitamos la derivada de esta. La derivada pues sería el de abajo al cuadrado y arriba. El de abajo por la derivada de la de arriba, que sería 4 por 4, 16y cúbica, menos la de arriba por la derivada del de abajo. Entonces simplificamos y lo que nos resulta es esto. Si nosotros ahora ya tenemos f' de Y, necesitamos f' al cuadrado. Elevamos al cuadrado y sumamos el 1 que está aquí, es decir, lo que está en el radicando, y sería esto. Esto va a quedar 144y cuadrada a la cuarta, perdón, al cuadrado. Si sumamos, si multiplicamos este por el que nos quede arriba y abajo, pues entonces
podemos sumar estas dos fracciones de modo que nos quede de esta forma. Lo conveniente aquí, pues tenemos números muy grandes, pues hay que dividir todo esto y todo esto entre 20.736 y nos resulta esta ecuación, este cociente. Entonces este cociente tiene factorización, que es un binomio cuadrado perfecto, y abajo pues sería y cuadrado al cuadrado. Entonces cuando nosotros saquemos esta raíz, pues lo que va a pasar es que este y este se cancelen. ¿Cuándo podemos cancelar esa raíz? Pues cuando el radicando pues siempre sea positivo. En este caso podemos ver que esta parte, este y siempre va a ser positivo, está arriba del eje y. Si nos hubiera dado abajo del eje x, entonces las y son negativas, entonces ahí tendríamos que poner valor absoluto, por aquí no habría necesidad. Entonces sacamos raíz y lo que nos resulta es esto. Y este cociente es muy sencillo, entre este es y cuadrada y entre este un cuarto de y a la menos 2. Y esta integral va a ser muy sencilla, desde 1 a 2. Sería y cúbica sobre 3 y y a la menos 1 entre menos 1 por un cuarto, que sería esto. Entre 2 y 1 nos resultaría 59 sobre 24 unidades de longitud. Bueno, para longitud de arco sería todo. Como pueden ver, es muy sencillo, nada más hay que sacar una derivada al cuadrado, sumarle 1, raíz, integrar eso desde a hasta b. Generalmente siempre se nos dan los intervalos y si no, se nos piden obtenerlos, ya sea con intersecciones, intersecciones con los ejes coordenados, etc. Bueno, muchas gracias.